El día de hoy vamos a terminar lo que comenzamos hace 3 semanas atrás en estos capítulos 5 y 6, ¿no? Y vimos 3 conferencias en esta porción y vamos a cerrar hoy. Todo comenzó, si recuerdas, en el capítulo 5 con un hombre, con un hermano de hecho, que estaba en pecado sexual dentro de la congregación, y Pablo les dijo que era lo que tenían que hacer con él. Y yo lo resumiría en 2 cosas: amarle y confrontarle, porque amar es hablar con la verdad, y amar sin verdad puede llevarme a hacer lo que esta iglesia hacía con este hermano, aceptar su pecado. Pero también verdad sin amarle sería atacarle. Así es que Pablo les hizo muy claro el saber que tenían que hacer, amarle, pero también confrontarle con la verdad. Y la semana pasada continuó con problemas de fraude entre hermanos, que iban con jueces injustos, con gente que no era de la iglesia, a resolver sus problemas, y Pablo diciéndoles al respecto de este tema, ¿no? De cómo dentro de la iglesia incluso hay un momento en que dice, incluso el más débil entre ustedes, Dios le puede dar el discernimiento para resolver los problemas que tienen dentro de la iglesia. Pero esta última porción va a terminar Pablo hablando de la realidad espiritual de aquellos que habían creído. Va a hablar un poco de dónde venían y ahora lo que son, y Pablo diciéndoles acerca ahora de qué hacer con sus cuerpos. Primero va a dar una advertencia que pretende sacar de ignorancia o incluso sacar del engaño a los hermanos en Corinto. Y segundo, va a dar una lección de qué es el pecado de fornicación. Y por último, nos va a decir qué es lo que debemos de hacer con nuestro cuerpo. En los primeros versículos del 9 al 11, Pablo comienza con una pregunta: ¿o no sabes? Y de hecho en estos 2 capítulos 5 y 6 ha estado utilizando esta pregunta: ¿qué no sabes? ¿No? Y hoy en esta ocasión lo vamos a escuchar 3 veces o 4 veces incluso. ¿Qué no sabes? ¿No sabes estas cosas? Pablo va a hacer esta pregunta y una y otra vez. Y es que hay asuntos que suceden en Corinto, prácticas que se llevan a cabo en la ciudad de Corinto, que a la vista de la gente de ahí eran totalmente normal. Y hoy en nuestra vida, en nuestra sociedad y sobre todo en la ciudad en la que vivimos, hay prácticas o asuntos que parecen normales para toda la sociedad, pero deben de ser normales para nosotros, o debemos de buscar la palabra de Dios para que Él nos revele qué es lo normal o qué es lo correcto o cuál es la realidad en cosas tan prácticas como lo que veremos el día de hoy, ¿no? Y comienza Pablo diciendo: ¿qué no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza haciendo esa pregunta, ¿no? Y es un poco el despertar su conciencia o despertar su conocimiento. Ellos ya sabían que los injustos no heredan el reino de Dios. Y al hablar de heredar el reino de Dios, está hablando de heredar esa esfera de gobierno de Dios que implica la salvación. O sea, que no saben que los injustos no tendrán la salvación, ¿no? Ahora, ¿qué es injusto, no? Injusto es aquel que no puede llegar a la altura de la justicia requerida por Dios, ¿no? Y por eso en unos momentos me va a mencionar, ¿no?, cómo cometían pecado las personas que vivían en esta ciudad, cómo infringían la ley. Dios estableció una justicia, una ley, y el injusto es el que no puede llegar a esa justicia que Dios demanda. Y entonces en esto, al leerlo, pues es bastante obvio. ¿Que no sabes? Los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿no? Y por un momento me sale la pregunta: pues entonces nadie, ¿no? Incluso Jesús dice, ¿no?, que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podían tener la salvación, no podían ser salvos. Y esa imagen era muy clara para las personas que lo escuchaban, porque veían a los fariseos y a los escribas, a los religiosos, y cómo trataban de guardar la ley, ¿no? Y cualquiera que los veía diría: wow, esta persona está
dedicada a Dios, viviendo para Dios y cuidaba todos los aspectos de la ley, y dices, ¿más que ellos? Pues imposible. Y por eso Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es Dios el que puede transformar la vida de una persona que es injusta. ¿Quién podría estar a la altura de la justicia de Dios? La respuesta es nadie. Nadie que sea solamente humano, pero solamente Jesús es declarado justo por sus obras. La Biblia me dice que Jesús fue en nuestro lugar a la cruz, el justo por los injustos. En 1 Corintios 6:1 me dice que iban con sus asuntos legales a juicio delante de los injustos. Entonces es muy claro que está hablando de aquellos que no están dentro de la iglesia, que no han creído en el Señor Jesús. Pero si yo deposito mi fe en Cristo, si yo creo que el justo fue por los injustos a la cruz, que Él pagó mis pecados, que Él sí estuvo a la estatura de la justicia de Dios, y creo en su sacrificio, la Biblia me dice que Él me puede llevar a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por lo tanto, la justicia no es algo que podría yo presentarme delante de Dios con mi propia justicia. Pero Pablo dice, yo no quiero pararme delante de Dios con mi propia justicia. Incluso la Biblia dice que las obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. Por lo tanto, esto es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer al injusto declararlo justo solo por la fe en el Señor Jesús. Entonces dice Pablo y le suelta esta pregunta: ¿que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y entonces comienza a hacer una lista de estos. Dice, no erréis. ¿Qué significa no errar? Pues no te engañes, eso es lo que está diciendo. No te engañes, no estés en este error. Dice, y comienza la lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y luego, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿no? Y aquí está cubriendo una lista, ¿no?, que tiene que ver con los mandamientos de Dios, ¿no?, con la estatura que Dios ha requerido de justicia. Pero la primera parte, el primer versículo, el 9, están relacionados con pecados sexuales. Es muy obvio verlo. Bueno, dices, ahí dice idolatría. Sí, en esa época en Corinto había templos donde las sacerdotisas eran prostitutas y adoraban a Dios a través de la prostitución. Por lo tanto, está englobado en esa lista de pecados sexuales. Los siguientes no son pecados sexuales y son pecados donde afectamos a otra persona, todos alrededor de la avaricia. Ladrones que quieren lo que otros tienen, borrachos que quieren aún más alcohol, maldicientes y estafadores, aquellos que defraudan para obtener una ganancia. Entonces son como dos grupos, pero es un mismo grupo, ¿no es así? Ambos en una misma categoría, ¿no? Y sé que de repente en esta lista saltan algunos, ¿no?, pecadores que dices, no, esos son más pecadores que los otros, ¿no? Y comúnmente podemos ver específicamente, diré, del pecado del homosexualismo como algo más grave o por lo que Dios se enoja más. Pero cuando tú lo ves, está pegado junto con el maldiciente, con el avaro, con el ladrón, con el que estafa, ¿no?, con el borracho. Por lo tanto, no podemos hacer mayor o más grande este pecado que los demás, pero también lo acomoda en el lugar correcto. Dios a través del Espíritu Santo y a través de Pablo escribiendo esto, me dice, un borracho está pecando a la par que un homosexual. Pero muchas veces tendemos a dos lugares. Uno, condenar más a ese tipo de personas, o el otro lado es, no, el homosexualismo no es pecado, no, pero la Biblia claramente me dice es pecado, por el cual, escúchame bien, Jesucristo murió.
Y Jesucristo murió por nosotros, demostrando su amor. Por lo tanto, de repente pensamos y decimos, es que Dios no me ama como soy, ¿no? Y pensando en este tema específico del homosexualismo, ¿no? Muchas veces se preguntan eso. Pero si mi mamá me acepta y me ama como soy, ¿cómo Dios no me ama como soy? ¿No? Pero cuando lo veo en esta lista es como decir, ¿no?, que un ladrón, ¿no?, estando en la cárcel diría que Dios no me ama, ¿no? ¿Por qué Dios no me ama? Soy un ladrón. La Biblia me dice que ambos son pecadores, pero ambos son amados por Dios. Y mira lo que Dios puede hacer. Mira lo que dice en el siguiente versículo. Y esto dice, eran algunos. Pablo les escribe a esta iglesia y les dice, y ustedes eran así, ¿no? Ustedes eran de esta manera, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados. Ya habéis sido santificados. Y ya habéis sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es amor. Esto es amor. Que una persona que por su propio deseo ha vivido de esta manera, ha vivido haciendo lo que se le place, ¿no?, y se ha ensuciado con lo que hace, de repente Dios diga, yo lo voy a lavar. Y no solamente lo voy a lavar, sino lo voy a santificar. Y no solo lo voy a santificar, lo voy a justificar. ¿Qué son estas tres cosas? Bueno, lavarnos, ¿no? Ahora, el punto definitivamente es lavarnos para hacernos cercanos a Dios, para atraernos a su presencia. Porque antes me dijo que no sabes, los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos no pueden estar en la presencia de Dios. Pero Dios haciendo esta obra, lavando, santificando y justificando, adivina qué, ahora ya pueden estar en la presencia de Dios. Esto es una obra de amor. Y esta es una obra o una muestra del poder de Dios en la vida de un vil pecador, lavándonos, ¿no? Quizás algunos pensáramos cuando hablamos de lavar, ¿no?, en jabón, ¿no es así? Pues Dios nos lava y de repente unos sentimos que Dios nos lava con zacate ese de fierro, ¿te acuerdas de esos que con los que tallan las vasijas con cochambre, ¿no? Y dices, a mí me lavó así, ¿no? Pero en realidad no importa de qué manera, pero Dios nos lavó, de qué manera venga el Señor, Él nos lavó. Y nos lavó, dice su palabra, con su sangre. Ningún jabón, el mejor jabón del mundo pudiera habernos lavado como la sangre de Cristo nos ha lavado. Y luego dice, nos santificó. La Biblia me dice que sin santidad, ¿no? Dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y lo que Dios ha hecho es santificarnos. Por lo tanto, veremos al Señor porque Él nos ha santificado. Y básicamente santificar significa consagrar o apartarnos para Él. Pero no se detuvo ahí el Señor, sino que nos justificó. Y la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia me habla de un hombre llamado Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue declarado justo cuando creyó a Dios y creyó a su promesa. Básicamente, Abraham creyó a la promesa de Dios y Dios lo declaró justo. ¿Qué es declararme justo? Declararme justo es decir, en toda su vida él hizo lo correcto. Dicen, no, eso es imposible, ¿no? Porque justicia va más allá de ser inocente, sino es declararme como alguien que hizo lo correcto toda la vida. Y por lo tanto, entonces, solo puede hacerse en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esta es una muestra del gran amor de Dios. Imagínate el amor de Dios para tomarnos como éramos de esa manera y justificarnos, lavarnos y santificarnos. Hemos sido lavados por su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 me dice así: Él nos lavó con su sangre.
Él nos santificó y es una obra de su Espíritu en nuestras vidas, y Él nos justificó, y la justificación solamente es por fe, creyendo a Él. Igual que Abraham, cuando le creemos a Dios que Él pagó nuestros pecados en la cruz, Él nos justifica delante de Él, y de esa manera podemos estar frente a su presencia, y entonces todo cambia. O sea, imagínate darte cuenta de esto. O sea, yo quisiera en este momento el que tú pudieras hacer una reflexión de tu propia vida. ¿Cómo eras? ¿Cómo te encontró Cristo? Cuando te vio, cuando de repente dices, mi primer encuentro con el Señor, y que Él me dijo que me amaba. ¿Cómo estaba? ¿De qué manera vivía? ¿Era un borracho? ¿Era un alcohólico? ¿O era un ladrón? ¿No? ¿O qué era yo? Pero qué increíble que tú y yo podamos decir, eso yo era, ¿no? Eso yo era. Si tú haces una reflexión en tu vida y dices, no, eso soy yo, eso yo no era, eso está en mi presente, yo vivo de esa manera, yo estoy viviendo de esa manera, déjame darte una gran noticia. El Señor vino para salvar, dice, a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarte de tus pecados. Y Él puede hacer esta obra en tu vida el día de hoy. Lo más increíble es que dice, ya habéis sido, ¿te diste cuenta? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. No está diciendo, te están lavando, te están santificando y te están justificando, sino me está diciendo de algo que ya hizo Dios. Una obra hecha, completa y perfecta. ¿Cuándo la hizo Dios? Cuando en la cruz del Calvario el Señor dijo, consumado es. Cuando Él en su cuerpo cargaba todos mis pecados. Qué increíble, ¿no es así? ¿Por qué no en este momento cierras tus ojos y le dices, Señor, gracias, ¿no? Gracias por lavarme, gracias por santificarme, gracias por justificarme. Yo era eso, yo vivía de esa manera y tú me lavaste con tu sangre. ¿Por qué no lo dices con tu voz audible? Dile, gracias, Señor, gracias por tu infinito, gracias por tu poder, porque pudiste transformar este vil pecador y hacerlo y separarlo para estar cerca de ti. ¿Por qué no dices, gracias, Señor, porque no había manera de yo poder cumplir con la estatura que tú requerías? Pero tú sí lo cumpliste, y tú, siendo justo, fuiste por mí, el injusto, para llevarme a Dios. Si el día de hoy tengo comunión contigo, si el día de hoy tengo salvación, tengo esperanza, si el día de hoy sé que voy camino a tu presencia, es por lo que tú has hecho por mí. En el nombre de Jesús y a través del poder de tu Espíritu, Señor, es por eso que estoy aquí. Dile, gracias, Señor, gracias por tu obra en mi vida. Qué maravilla, ¿no? Qué increíble el poder y el amor de Dios para llevar a cabo esa obra, ¿no? Ahora, la iglesia en Corinto vivía en una sociedad que permitía muchos estilos de vida que están ahí mostrados en esos versículos como pecado. Y yo creo que la Ciudad de México es un Corinto, que muchos de estas cosas que están aquí, ¿no? Pueden pisar muchos callos, ¿no? Pueden pisar muchos pies y hacernos sentir incómodos. O sea, incluso si esto mismo le diría, es más, incluso quizás a vecinos tuyos o familiares tuyos, de repente el hacer saber, sabes que vives de esa manera, pero Cristo te ama y quiere transformarte. O sea, hoy estaba viendo por enésima vez Karate Kid. Ya sé, o sea, la tengo que ver. Yo no sé por qué, pero la tengo que ver. ¿Viste esa película alguna vez? Karate Kid. Uy, de los 80s, ¿no? Y la estaba viendo y cada vez que la veo descubro una cosa más, ¿no? No hay nada oculto ahí ni nada misterioso, pero precisamente hoy me di cuenta de una cosa. Miyagi, ¿no? ¿Sabes quién es Miyagi, no? El sensei, ¿no? Y
Y realmente transforma la vida de este chavo, ¿no? Llega un momento antes de la competencia que le regala un carro, ¿no? Y no es el regalo del carro, sino es todo lo que ha sembrado este hombre, este sensei, este Miyagi en Daniel-san, ¿no? Todo lo que ha sembrado, y de repente lo voltea a ver y dice, nunca había tenido, algo así le dice, nunca había tenido un amigo como tú, ¿no? Eres mi mejor amigo, le dice él, ¿no? Me salió la lágrima, no es cierto. Pero lo vi y dije, wow, o sea, es una relación la que tienen ellos, ¿no? Una relación en la que ha sembrado, ya ha cambiado y transformado su vida. Dice, estás alucinando con Karate Kid. Bueno, pero allá voy. Llegan a la competencia y nunca había estado el sensei en una competencia y le preguntan en la entrada, ¿te acuerdas de esa escena? ¿Y qué cinta es, no? Y entonces le dice, pues, ¿qué cinta se requiere, no? Y dice, no, esta competencia solamente es para marrón y negra, cinta negra, ¿no? Y entonces empiezan a caminar para allá y agarra a la chica que la acompaña y le dice, a ver, y se asoma y le saca. ¿No has visto eso? Yo lo vi hoy y me quedé así de, wow, sacó el cinturón negro de la bolsa, o sea, Miyagi se lo robó. ¿Sí me explico? Le robó la cinta negra al cuate que estaba ahí para que entonces pudiera competir. Entonces Miyagi no es tan sabio. ¿A qué voy? Alrededor, o sea, yo sé que nuestra mente de repente se tiende a decir, afeminados y los que se echan con varones. No. A nuestro alrededor está lleno de ladrones que roban, ¿no? Y no les parece que esté mal. Y quizás en nuestra vida estamos robando, o estamos siendo avaros, o estamos maldiciendo o defraudando a personas, ¿no? Y para nosotros es muy normal. O incluso puede haber llegado nuestra vida de pensar que soy cristiano, pero acostarme con mi chava no está tan mal porque nos amamos. No sé si me explico. O sea, no todos somos muy santos. Incluso en la iglesia, como hemos visto en este capítulo 5 y 6, había un hermano que estaba en pecado, ¿no? Y ese es, o sea, ¿por qué orar 3 veces y ya oramos hasta 4 veces, ¿no? Porque yo quisiera que Dios pudiera revelarnos a nuestra vida lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo y pueda transformar nuestra vida, ¿no? Porque de repente en el capítulo 6, ya del versículo 12 al 20, se inclina hacia un tema, y el tema es la fornicación y lo que hago con mi cuerpo. Pero en los versículos anteriores me está hablando de estafadores, maldicientes, borrachos, avaros, ladrones, ¿no? Entonces Dios quiere limpiarnos de estas cosas. Porque de repente Pablo continúa diciendo entonces así, en el verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿no? Entonces muchos creen que este era un dicho de la ciudad. Todo es permitido, todo es lícito, ¿no? Y pareciera que la Ciudad de México te está diciendo eso, la sociedad entera. Todo es lícito, todo es permitido, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras. La mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Si se embaraza y tiene un bebé y eso estorba para su carrera, puede matarlo, ¿no? Y si el cuate, ¿no?, pues no está dañando a nadie, porque la marihuana no le afecta a nadie, o sea, hay más muertes por borrachos que por marihuanos, ¿no? Pues entonces que traiga su pequeño guato ahí nomás guardadito y no pasa nada. O sea, parecía como muy normal. No es así. O sea, incluso las mismas noticias del día de hoy. Venimos llegando de California, estuvimos allá, y los encapuchados y los encapuchados y los encapuchados, y no sabía yo mucho de qué onda con estos encapuchados hasta, y dices, pues está muy normal, ¿no? Ponerse una máscara y hacerte el rebelde y decir esto y ya, y de repente pensar, ¿todo me es lícito? Y yo como cristiano, si yo ya tengo 3 hijos, 3 hijas, mi esposa se embaraza, ¿no? Y dices, wow, la carga ya, o sea, otro hijo más, va a ser difícil económicamente y demás, ¿no?
y no lo teníamos planeado, y la ciudad te ofrece y te dice, ven, y es lícito, no es ningún crimen, hazlo. Lo voy a hacer como creyente. Pues es que todos, ¿no? Todos no hacen su declaración de impuestos, todos van con ese abogado que les mueve el chanchullo ahí, ¿no? Acá. Y entonces no pago impuestos, ¿no? Y todo el mundo lo hace, me es lícito. Entonces Pablo dice, pero no me conviene. No todo me conviene, no todo es para mi bien. Incluso dice, todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por nada. Es que lo que sucedió es que antes estábamos esclavizados en estos pecados y Dios nos lavó, santificó y nos justificó. Y ahora ya no soy esclavo de eso. Pero si yo me meto al juego de me es lícito, me es permitido, podría caer a una esclavitud. Y lo que me está diciendo Pablo es, ya tienes un Señor que te lavó, te santificó y te justificó. Y entonces presenta otro dicho: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, pues ¿para qué hizo Dios el estómago sino para llenarlo de comida? ¿No? ¿Y para qué hizo la comida sino para llenar mi pancita? Entonces, pues entonces las viandas para el vientre para las viandas. Soy puedo ser un glotón y no me importa que coma, porque pues mi panza está hecha para eso, ¿no? Incluso puede crecer de tamaño y guardar más comida, ¿no? Y puedo comer incluso aún más, ¿no? Fueron creadas para eso. El estómago fue creado para recibir alimento. El alimento fue creado para que yo me lo comiera, ¿no? Pero de repente, y Pablo está entrando a un tema, el apetito, ¿no? Lo único que estoy haciendo es satisfacer mi apetito. Y dices, no, ¿cuál el apetito? Ya en el primer plato de pozole ya se te llenó la panza, ¿no? Pero ya el tercer plato de pozole, eso ya no es apetito. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces Pablo pone el dedo en el punto. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, dice, con su poder. Entonces Pablo conjuga esto, es un apetito nada más. Pero la fornicación, el deseo, de repente se utiliza esa palabra, el apetito sexual, ¿no? Y entonces dices, pues también es lo mismo, así como comer, Dios nos dio un cuerpo para tener sexo, ¿no? Y entonces lo único que estoy haciendo es satisfacer mi hambre de sexo, ¿no? Mi apetito sexual. Y entonces Pablo dice, no, son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Y me va a explicar el por qué es distinto. El cuerpo es para la fornicación. El cuerpo es para solamente saciar ese apetito. Pero muchos de los que han vivido satisfaciendo su apetito sexual, lo único que se ha logrado es que se esclavizan a ese pecado. Y ahora son esclavos de ese pecado. Ahora, esclavos de sus propios cuerpos. En Juan capítulo 8, Jesús está hablando con algunos fariseos y les dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre a través de permanecer en mí y en mi palabra. Y ellos dicen, pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y dice, aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. ¿O qué me dices de Romanos capítulo 6 en el versículo 16? Me dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, de aquello a que le haces caso, aquello que obedeces, ese es tu Señor y tú te has convertido en su esclavo. Y cuando se trata del tema de lo sexual, si tú te dejas obedecer por este apetito, ¿no? Entonces voy a ser dominado por ese apetito y entonces ahora soy un esclavo de mi propio cuerpo. Ahora, cuando se trata de un no creyente y que está viviendo de esa manera, pues es pecador, no tiene otra opción. Su cuerpo le demanda vivir de esa manera y no es hasta que Jesucristo lo lava, lo santifica y lo justifica que entonces puede responder en obediencia al Señor.
cambia de dueño, cambia de amo. Pero si tú me estás hablando de un creyente, de alguien que ya ha sido lavado, santificado y justificado, y está viviendo de esta manera, justificando de todo me es lícito, es solo un apetito que debo de satisfacer. Cuando la Biblia me habla de fornicación, me habla de todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Y muchos podrían incluso justificarse diciendo, pues Dios me dio este cuerpo, o sea, si no, Dios no me hubiera dado este apetito, ¿no? Pero no es, o sea, sí, Dios te lo dio. Es increíble, pero el sexo es creación de Dios. Y Satanás lo ha utilizado para destrucción. Pero ¿qué fue lo primero que les dijo a Adán y a Eva cuando los creó? Fructificad y multiplicaos. ¿Y cómo iban a poder fructificar y multiplicarse? Pues exacto, teniendo relaciones sexuales. Dios lo que hizo fue bendecirles con una relación íntima, con una relación profunda, con una relación de dos personas que iba a traer bendición, porque la Biblia me dice que los hijos son una bendición, son una herencia que Dios nos da. Pero de repente, ahora, utilizándolo en mi carne, se convierte en una esclavitud. Y no sé, pero pienso yo que viviendo en una sociedad como en la que vivimos, muchos de nosotros nos hemos involucrado en este pecado, ya sea en el pasado. O sea, de algunos Dios podría decir esto eras, pero de algunos otros a lo mejor Dios te está diciendo esto eres. Esto es lo que estás viviendo. Mira lo que dice y qué instrucciones da Dios a través de Pablo en 1 de Tesalonicenses alrededor de este tema. Sería bueno ir a esta porción de la palabra de Dios para conocer aún más de qué es la voluntad de Dios para mi cuerpo, para mi vida. En el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses también toca este tema. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, que dice, más y más. Entonces Pablo había llegado a esta iglesia y la iglesia ha aprendido la manera de cómo conducirse, cómo les conviene. Qué interesante, porque Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo conviene conduciros? Y sobre todo agradar a ¿quién? A Dios. ¿Por qué agradarlo a Él? Porque Él me lavó, me santificó y me justificó. Dice, así abunda más y más. Dice, porque ya sabéis, dice en el verso 2, las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Qué interesante, Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Una obra que ya Dios hizo, pero que continúa haciendo en mi vida, es la santificación. Y Pablo dice, esa es la voluntad de Dios, que vivas santificado, apartado para Él, agradándole en todo, como conviene conduciros, agradando a Dios. Pero entonces les dice, pero entonces lo que tienes que hacer es apartarte de fornicación. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y dices, pues es que eso es lo que he estado esperando, una esposa. No. Este texto es interesante, porque la palabra esposa en el versículo 4 no es la palabra esposa en el hebreo, en el griego, es la palabra vaso, ¿no? Y cuando habla de un vaso, lo que viene a nuestra mente es eso que dice en Primera de Pedro, que la mujer es vaso frágil, ¿no? Y entonces cuando se traduce al español, se agarra esa analogía y dice, cada quien sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero en realidad está diciendo, cada quien sepa tener su propio vaso en santidad y honor. ¿Y de qué está hablando? De nuestro cuerpo. Que cada quien sepa tener su cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los, ¿qué dice?
gentiles, que no que conocen a Dios. Cuando yo ya he conocido a Dios, ¿debo de seguir comportándome como aquel que no conoce a Dios? Pablo en la iglesia de Corinto lo que está haciendo es eso. Hey, para ti esa es una práctica muy normal, pero no es normal. O sea, Dios no te hizo para la fornicación. Tu cuerpo no es para la fornicación. Tu cuerpo es para el Señor. Y la voluntad de Dios es que te apartes de fornicación y te santifiques. Y sepas tener tu cuerpo en santidad y honor. No como los gentiles que no conocen a Dios, sino santificando al Señor, abundando más y más. Regresando a 1 de Corintios, Pablo está desarrollando este tema y diciendo: no sigas la corriente de este mundo. Eso es lo que hacías antes. Efesios capítulo 2 dice: seguíamos la corriente del príncipe de este siglo, la corriente de este mundo, haciendo lo que a todos les parecía normal. Pero ahora he sido lavado, santificado y justificado. Ahora, ¿qué tengo que hacer con mi cuerpo? Pues dice: tu cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Si tú estás el día de hoy aquí y dices: no, ese ha sido el eje de mi vida. Pues ese ha sido el eje de mi vida, el sexo. He vivido para eso, he sido esclavizado para eso, para vivir de esa manera. Pues escúchame bien, el que levantó al Señor también a ti puede levantarte con tu poder. Entonces, si estás el día de hoy aquí o si estás escuchando esto y tú dices: no, a mí, o sea, es imposible, o sea, no es imposible. Dios puede levantarte, así como levantó al Señor de entre los muertos, puede levantar tu cuerpo, puede santificar tu cuerpo, puede transformar tu vida, puede hacer esa obra en tu vida. Ahora continuemos, dice en el verso 15. Entonces dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo entonces extiende toda esta enseñanza y dice: ahora eres miembro de Cristo. O sea, unir ese cuerpo con el de una ramera. O sea, ¿cómo? Dice: de ninguna manera. O sea, de ninguna manera haría eso. Esto es repugnante en todo sentido. Cuando te unes sexualmente a alguien, lo que estás haciendo es unir toda tu personalidad con esa persona. El sexo es lo que nos da una personalidad. Soy hombre, ¿no? Eres mujer. Y cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona, estás uniendo toda tu personalidad. Warren Grisby dice: el sexo fuera del matrimonio es destructivo, mientras que el sexo dentro del matrimonio puede ser creativo y hermoso. Y creo que tiene toda la razón. El sexo fuera del matrimonio, dice él, es como un hombre que roba un banco. Obtiene algo, pero no es suyo, y un día va a pagar por lo que hizo. Pero el sexo dentro del matrimonio es como un hombre que va ahorrando dinero en el banco. Hay certeza, hay seguridad y recibirá dividendos. El sexo dentro del matrimonio puede edificar una relación que traerá gozo en el futuro. El sexo fuera del matrimonio debilita futuras relaciones y traerá consecuencias. Claro, por eso es tan claro Dios diciendo no. O sea, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, los dos serán una sola carne. Y tú dices: pero ese versículo se utiliza en el matrimonio. Tú estás comparando la relación sexual con una ramera con la relación sexual dentro del matrimonio. No, de ninguna manera. Lo que está diciendo: estás uniendo todo tu ser con esa persona. Y saliendo de ahí, estás llevándote una parte de su personalidad. Y eso va a afectar tus relaciones a futuro. Es increíble, pero así es. Warren Grisby dice: he hablado con tantos consejeros que están de acuerdo con esto.
el sexo premarital, antes del matrimonio, afecta el matrimonio. Uy, ¿cómo lo afecta? Porque deja cicatrices y dolor, deja desconfianza y duda, deja tantas huellas en tu vida y trae dolor. Y tu relación no es como Dios destinaba que fuera dentro del matrimonio. Así es que aquí hay dos cosas. Si tú no te has casado, ¿no? Vive en santidad para el Señor. Espera a la esposa, espera al esposo que Dios tiene para ti. Y vive tu sexualidad dentro del matrimonio. Será de edificación, de crecimiento. Pero si tú estás pensando, aún antes de casarte, en tener relaciones, porque todo mundo lo hace, porque es lo que todo mundo hace, es muy normal. Es más, me vería como un sapo si no lo hago, ¿no? Frente a todos mis amigos, ¿no? Va a traer destrucción, va a traer muerte, va a traer dolor y consecuencias a futuro. Warren Wiersbe dice: pero ya ha sido lavado, santificado y justificado. Sí, el adúltero puede olvidar su pecado, pero dice Warren Wiersbe, pero el pecado no se olvida del pecador. Habrá consecuencias en el futuro. Ahora, si quieres saber de consecuencias, nomás pregúntale a Sansón o pregúntale a David, que dentro de la Biblia nos enseña, ¿no?, con lujo de detalles lo que vivieron y las consecuencias de haber tenido sexo fuera del matrimonio. Verso 18 dice: entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, el verso anterior dice: el que se une al Señor, un espíritu es en él. Y es que esto es maravilloso. Cuando nos unimos al Señor, somos uno con Él para siempre y para la eternidad. ¿Qué diferencia con el otro tipo de relación, ¿no? Pero ¿qué debo de hacer? La Biblia dice: huir. ¿Qué es huir? Pues huir, ¿no? ¿Qué es huir? Pues patas para qué te quiero. Correr. Literalmente significa correr alejándote. Eso es huir. Correr alejándote. En inglés dice flee, que puede traducirse como volar, ¿no? O sea, vuela, corre, escápate. La Biblia me dice en el capítulo 6, 7 de Proverbios, puedes revisarlo en casa, lo que un hombre, ¿no?, cayendo en este pecado de adulterio está haciendo, y lo cataloga como un buey que va hacia el matadero. Eso es lo que dice la Biblia, como un buey que va hacia el matadero, como una ave que no sabe que le están apuntando con una flecha hasta que atraviesa su corazón. Incluso les dice simples, ¿no? Simples, otra traducción sería babas, ¿no? Y falto de cordura. Incluso me dice que va hacia la muerte. Léelo, Proverbios capítulo 6 y 7, Proverbios capítulo 9. ¿Qué debo de hacer? Huir. ¿Qué hizo José? La historia de José en Génesis capítulo 39 es muy clara también y evidente lo que José hace. Lo que hace José es literalmente huir. La mujer de su amo, de Potifar, estaba buscándole para eso, para tener relaciones sexuales con él, ¿no? Llega un momento en que dice: no hay nadie en casa, nadie nos va a ver, ¿no? Nadie nos va a ver, nadie está en casa. Pero José sabe lo que puede suceder y él dice: no haría este grande mal, no pecaría contra Dios. Y José está en Egipto, lejos de su familia. José pudo haber dicho: nadie va a saber, nadie se va a enterar. Pero sabía lo que estaba haciendo era pecar contra Dios. Y cuando en una siguiente ocasión esta mujer lo toma de su ropa, lo que hace José es huir y deja su manto en las manos de esta mujer, que empieza a acusarle y demás. Pero lo que hace José es huir. Y lo que la Biblia me dice que debo de hacer es huir. Lo que la Biblia me dice que debo de hacer es apartarme. Ahora mira este cierre de este capítulo. En el verso 19 dice: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí ya nos había dicho que Dios nos había lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Y ahí, representando
la Trinidad, el Señor, Cristo, el Espíritu y Dios el Padre. Pero lo que hemos estado viendo es eso: Dios creó nuestro cuerpo, Jesús redimió nuestro cuerpo, el Espíritu Santo habita nuestro cuerpo. Y el verso 19 me lo dice claramente: ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en mí. Y la Biblia me dice que Él me ha sellado con su Espíritu, lo que quiere decir que Él ha sellado mi cuerpo, diciéndome que le pertenece a Él. Ahora le pertenece a Él, y eso es lo que me dice aquí también. Me dice que el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Ya no soy mío. Lo que me dice es: ustedes no son sus propios dueños. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ya no te perteneces a ti mismo. Es lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Ya no eres tuyo, ahora eres de Él. ¿Por qué? Pues lo dice en el versículo 20: porque habéis sido, ¿qué dice? Comprado por precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es su sangre. Dice: rescatándonos de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, la cual está en nuestra naturaleza, no con piedras preciosas o oro, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos lavó con su sangre. No solamente nos lavó, nos compró con su sangre. Y entonces dice: habéis sido comprados por precio. Entonces glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer con mi cuerpo entonces? Pablo me lo dice en Romanos 12, en el versículo 1. Así que dice: hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es tu culto racional. Esto es el servicio más lógico a Dios: que cada mañana venga y presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Warren Grisby también dice: si sometes tu cuerpo a Cristo cada mañana, hará gran diferencia en lo que haces con tu cuerpo el resto del día. Si yo vengo al Señor y le digo: este cuerpo ya no es mío, este cuerpo es tuyo, y el día de hoy decido presentarlo a ti, decido dedicar mi mente, mi cuerpo, mis miembros, mis oídos, mis ojos, mi boca, todo lo que soy, a ti. Y dice: si tú haces eso, hará una gran diferencia de qué haces con tus ojos, tus oídos, tu boca, tu cuerpo, tu mente el resto del día. Es lo que Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. ¿Qué tema no es así? Para hacer algo tan normal visto en nuestros días, Dios quiere que vivamos para agradarle. Dios quiere santificarnos. Dios quiere limpiarnos en esta área de nuestras vidas. Pero incluso, como dijimos al principio, aún las cosas normales, como robar o como estafar, que a la vista de esta sociedad es algo tan normal, el Señor quiere que yo viva de otra manera, viva para santificarle. En Efesios capítulo 1 me dice que Él me salvó para la alabanza y gloria de su nombre, que Él me redimió para la alabanza y gloria de su nombre, que Él me llenó de su espíritu y me selló con su espíritu para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso entonces Pablo dice: glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué no oramos? Le pedimos a Dios que Él pueda hacer esta obra, ¿no? Vamos a cantar una canción y repetir una canción básicamente: purifícame. Que esa sea tu oración el día de hoy. Si tú puedes identificar que estás haciendo algo que todo mundo hace porque se ve muy normal, pero Dios te ha mostrado el día de hoy que no es así, que Dios quiere que vivas santificándole, glorificándole con tu cuerpo. El día de hoy es un buen día para decirle: Señor, purifícame, límpiame.